Y bueno, hoy ya van dos capítulos que narro, pero es que la verdad no puedo dejar de leer, entonces voy a continuar todo lo que pueda. Y bueno, en el capítulo pasado nos quedamos donde Seth hace estallar la arena y pues al parecer su ataque estuvo dirigido a Horus. Isis lo busca entre la polvareda y pues grita su nombre, pero a quien encuentra es a Osiris. Y pues va hacia él, le dice mi rey, Osiris. ¿Qué es lo que les digo? Que ella todavía le guarda esta especie de respeto extraño. Que yo creo que ella sobre todo está en una negación muy muy grande, producto de todos estos años que pasó escapando de Seth. Yo creo que todo su odio y todo su rencor lo dirigió hacia Seth, entonces tuvo la oportunidad de olvidarse de la traición de Nectis y de la traición de Osiris. Entonces yo creo que en estos primeros capítulos está muy 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 cegada y pues bueno, pues pobre de ella. Le dice que solo él puede ser el gobernante legítimo de Egipto, que es su salvador y que por favor salve a Egipto y que salve a Horus. Pero no, o sea, gracias a Dios Horus se salva solo, no necesita a Osiris para nada. Y bueno, Osiris le dice que con ese cuerpo ya no puede proteger a nadie. Y pues a lo mejor ahí es, no sé, o sea que, porque bueno, él en las entrevistas y en los comentarios que se han hecho de parte de la autora, pues sabemos que Horus no es santo de su devoción, por más hijo suyo que sea. Entonces, más bien aquí yo creo que simplemente se está saliendo por la tangente. Y le dice que no le queda mucho tiempo pues en la tierra y que ella debería saberlo, que porque su cuerpo no puede y bueno se ve interrumpido por una nueva explosión y Seth pues apareció otra vez en su forma de arena gigante y dice que es su turno de juzgarlos a todos y sentenciarlos a muerte. Es que él también es como muy teatral, o sea, que les digo que se le fue la olla tan feo que en realidad de repente como que caen en unas cosas demasiado intransigentes, pero si lo tengo que comparar con alguien, ahora mismo me recuerda un poquito a Lestat, a el personaje de Anne Rice, que la verdad como que los dos también tienen estas actitudes como infantiles, pero al mismo tiempo muy inhumanas, o sea, como que son demasiado ellos mismos, no puedes definirlos mmm, poniéndolos en el mismo cesto que a otros personajes. Y bueno, Horus está de pie sobre la mano del set de arena y le pregunta que si cree que el dios más poderoso debería ser el dios de Egipto. Y le dice, entonces me reconocerías si pruebo ser más fuerte que tú. Y esta escena fue una que estuvo rondando demasiado en redes sociales, en Twitter y esa clase de cosas, porque es verdad que aquí no, pues todavía no hay un avance en su relación ni un atisbo a los verdaderos pensamientos de Horus, pero pues más adelante sabemos que su motivo para hacer estas cosas era precisamente que Seth volviera a verlo, como lo hizo cuando era un niño y se encontraron en Kemis, o sea, su ímpetu tenía que ver con que Seth lo viera. Y pues aquí se le está dando la oportunidad y creo que también lo está preguntando precisamente porque vio su reacción cuando Osiris apareció y se dio cuenta de que lo perturbó demasiado, y pues también recordando que esa escena en Kemis precisamente tuvo que ver con un set demasiado roto y pues yo creo que le movió el piso justo ahora. Isis le dice que todavía no está listo, lo que significa que en realidad no iban con intenciones
de combatirlo, al menos no físicamente, pues porque obviamente Horus sigue siendo un semidios y pues Set es el dios de la guerra. Pero aquí Osiris detiene a Isis para que no intervenga y de nuevo también creo que esto era parte de su plan. A lo mejor tenía la esperanza de que el combate llegara a tanto que Set no sobreviviera y pues obviamente si ese era el caso iba a terminar en el Duat con él. Y luego hay un momento precisamente en la confrontación final cuando Anubis termina maldito y pues dándole el brazalete de Neptis, que Horus dice que no va a permitir que nadie dañe a su tío y pues recordemos que ahí es donde Osiris lo ataca. Entonces yo creo que sí se dio cuenta ahí de que no iba a poder contar con Horus para atrapar a Set, pero sí con Anubis. Y pues bueno, el Set de arena se está riendo y sigue haciendo todo un caos de arena. Y levanta a Horus y le dice que seguro sabe cómo sorprenderlo. Le pregunta que si quiere pelear con él por el trono en ese preciso momento y Matt le grita que cómo se atreve a interrumpir el juicio sagrado, que si en verdad está pensando en ir en contra de las sagradas leyes de los dioses. Pero es que, ay, por Dios, o sea, las sagradas leyes de los dioses, para lo mucho que han servido hasta ahora, o sea, siglos y siglos y hasta ahora aparecen y hasta ahora recuerdan que tenían leyes y alguna clase de intervención en el mundo humano y esa clase de cosas. O sea, es que se envalentonaron demasiado y yo sí creo que es porque todos estaban al tanto de que Osiris iba a aparecer. Y bueno, aquí Matt como que pierde un poquito el control de sí y Osiris llega a ser la voz de la razón y calmarla y ella pues obviamente le cede el control inmediatamente. Y Osiris le pregunta que si tiene el poder para controlar a Set ahora mismo. Y bueno, aquí por la forma en la que la ve, la forma en la que ella reacciona, es otra vez esta muestra de la forma tan fácil en la que Osiris se mete en las cabezas de las personas, sean quienes sean. O sea, ahora mismo está jugando con la mente de la diosa de la justicia. Mm, y pues si puede hacerlo con ella, fácilmente podía hacerlo con Seth, que siempre tuvo un temperamento muchísimo más caliente. Y justo aquí lo que les decía acerca de que planea usar a Horus, porque le dice, "Mm, si quieres mantener tu autoridad, permite que Horus lidie con el juicio". Y le dice, tú más que nadie debes saber cuál es la cosa más inteligente por hacer. Pero es esta insinuación, tú eres la que está decidiendo, pero no, en realidad es Osiris quien está decidiendo. Y pues la hace dudar un poquito, pero pues termina ella aceptando. Y Seth pues aplastó a Horus con su mano de arena y le dice que porque se queda ahí, que se apresure a entretenerlo. Y le dice que está justo ahí, que se apresure a atacarlo en cuanto pueda, pero pues obviamente no le está dando la oportunidad. Y bueno, aquí es cuando Matt los traslada a su balanza y ahora cada uno está ocupando un platillo. Que esto es como una alusión al poder cósmico de Maat, que precisamente era la diosa que se encargaba de mantener el orden universal. O sea, ella como diosa era Maat, una figura, pero aparte también estaba el concepto de Maat que tenía que ver con el orden cósmico del caos y pues el orden. Y aquí es muy gracioso precisamente que estén ellos en la balanza de Maat, porque Horus es el orden y Set es el caos. Y pues bueno, Set le pregunta que qué les hizo, que por qué están ahí, porque esto ya es como una cosa más
es ya más como un concepto más surrealista respecto a los poderes de los dioses que a una situación dentro del margen de la realidad en la que estaban antes. Y bueno, aquí Maat ya les está dando su sentencia, que es que si desean competir por el trono de Egipto, tendrán que hacerlo bajo la supervisión de la ley. Que es que la ley ahora mismo no vale para absolutamente nada, venga de quien venga. Y pues ya les dice que los enfrentamientos van a ser elegidos al azar por la Eneada, y que quien gane pues los tres pues es el vencedor, ¿no?, de la contienda. Más bien quien gane 2 de 3. Y bueno, Seth dice que no quiere meterse en semejante problema y que preferiría matarlos a todos, y pues dar su día por finalizado. Y bueno, Mac lo pica diciéndole que sí, no está seguro de poder ganar. Y Seth trata de hacerse el listo y preguntarle que si cree que puede provocarlo, insultándolo así. Y bueno, ella le recuerda que si él gana lo van a reconocer como el legítimo rey de Egipto y que nunca nadie va a tratar de apartarlo del trono de nuevo. Y pues que ya nadie se va a oponer a él. Ay, es que su figura en esta sombra siempre me ha parecido de lo más graciosa. O sea, es que es muy divertida, que como les decía, nunca nadie ha sabido decir qué animal es el que lo representa. Y bueno, estaba leyendo sobre su mitología y decían que de hecho los egipcios lo llegaron a considerar un dios tan extraño que a fin de cuentas el animal que lo representaba a él era un ser imaginario, no un animal como tal, que siempre eran, que si era una jirafa, si era un perro, si era un oso hormiguero, como les comentaba en los otros capítulos, pero no, en realidad al final se convirtió en una figura tan rara para ellos que pues era representado por un animal casi imaginario, que de nuevo es su contraposición con Osiris, que Osiris no tiene una representación animal, él es uno de los pocos dioses que conservaron su figura humana. Entonces ahí está ejemplificada la gran diferencia que había entre los dos. Y bueno, Horus le dice que él también se postrará a sus pies y que los servirá, honestamente, si Seth gana la contienda. Y pues Seth se sorprende y obviamente no le cree, pero pues Horus está siendo muy honesto aquí, muy honesto. Y le pregunta que si competiría con él. Y bueno, ya llegamos al final de otro capítulo. Que van 3 al hilo, Dios mío. Y siempre se ronca el primer capítulo. Les juro que ahora mismo ya no aguanto la garganta. Pero bueno, lo ha valido. Y si les ha gustado, por favor, suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el capítulo 10. Hola, ¿qué tal? Voy a continuar con el capítulo 10 de Eni, que los anteriores los grabé la semana pasada y la verdad es que me quedé picada con la historia. Entonces voy a procurar no tardarme tanto entre grabaciones. Espero que se pueda, espero no estar haciendo promesas falsas, pero bueno, vamos a empezar. Y bueno, este capítulo comienza con Osiris yendo a buscar a Set, que supongo que a estas alturas el enfrentamiento en contra de los dioses ya se dio por finalizado, entonces cada quien pudo irse por su lado. Y pues bueno, aquí el primer panel nos muestra a Set dándonos la espalda, y pues se detiene cuando Osiris lo llama. Están en un templo y lo interesante de esta escena es que en las paredes hay dos pinturas. Una, bueno, en realidad solamente se ven las piernas y algunos jeroglíficos, pero la que está del lado de Osiris, pues no sé, o sea, es como la alegoría, la postura en la que está Osiris, mientras que la que está junto a Set, pues también es como la representación de él.
tratando de avanzar y separarse de Osiris. Y bueno, es que ya sabemos que estos jeroglíficos tienen mucha historia detrás, entonces tal vez también tengan alguna clase de significación dentro de la trama. Que Mojito es demasiado buena en esta clase de cosas. De estas traducciones nunca he escuchado si alguien las ha hecho. Si saben por ahí, pues díganmelo por favor, porque ahora que lo estoy viendo la verdad me está dando mucha curiosidad. Y bueno, aquí Seth pues se queda parado esperando ver qué le tiene que decir Osiris, pero tiene la cara un poquito agachada y pues también por la postura de sus hombros está como a la defensiva, y pues a estas alturas sabemos perfectamente por qué. Y Osiris trata de decir su nombre otra vez, pero Seth le dice que no use esa sucia boca para llamarlo. Y pues está molesto y trata de ver en su dirección, pero se detiene y le pregunta por qué fue. Y pues Osiris tiene esta cara de lamentación, que obviamente no podemos creerle, pero pues a lo mejor él, para sus adentros, él siente que lo que está haciendo es correcto o que es por el bien de ambos. Entonces hasta cierto punto yo creo que estas emociones que él demuestra, para él al menos, son honestas, porque él no puede estar mintiendo para él mismo. Pero pues obviamente todo lo que hace, todo lo que dice, siempre resulta para mal para las personas de alrededor, ya sean Isis, ya sea Seth, incluso Anubis. Y pues Seth le pregunta que si piensa que no sería capaz de matarlo 2 veces. Pero también una cosa que olvidé comentar en los capítulos pasados, cuando por decir Ra se interpone entre los dos y Seth estuvo a punto de cortar la mano de Osiris para conseguir que lo soltara, pero pues en realidad termina casi hiriéndola a ella, porque en realidad no le pudo hacer ningún daño. Osiris está ocupando ahora mismo el cuerpo de Anubis, entonces si Seth hubiera conseguido hacerle ese daño a este supuesto cuerpo de Osiris, pues obviamente ese daño hubiera sido proyectado en Anubis. Entonces qué bueno que no lo pudo lastimar, pero pues es otra de las tretas de Osiris. Y yo creo aquí también por eso precisamente no reacciona, porque pues él sabe, ¿no? Que si Seth atentara en su contra, pues en realidad lo estaría haciendo en contra de Anubis. Y bueno, Seth le dice que en cuanto terminen de jugar a las pruebas que le impusieron los dioses, lo va a cortar en pedazos otra vez a él y a su hijo ilegítimo, que está usando otra palabra, pero pues obviamente no puedo decir groserías, entonces ya se imaginarán cuál es. Y esta cara de furia suya, que cuando lleva la máscara es una cara de él muy interesante, porque en realidad toda la primera temporada es la única cara que vemos de él. O sea, ya sea que está molesto, ya sea que se está burlando de algún otro personaje, pero en realidad es en la segunda temporada donde vemos un poco más de matiz dentro de su personalidad. Pero aquí estos paneles pues abundan la ira, la frustración, un poquito la desesperación. Solamente cuando se nos muestra llorando es cuando está con Horus en Kemis, y pues para eso todavía faltan varios capítulos. Y bueno, Osiris le hace una reverencia y le dice que por él está bien. O sea, es que él siempre se está haciendo la víctima. Él está tratando de aparentar que él comprende lo que Seth está sintiendo, pero en realidad no es así. O sea, todo esto es parte de su forma de jugar con él y con su cabeza. Y pues sí, pues Seth se sorprende y le pregunta que qué está diciendo. Le dice: si significa que tu ira desaparecerá, estoy bien con que me mates de nuevo. Pero vamos a la misma, o sea, no lo estaría matando a él porque Osiris ya está muerto, estaría matando a Anubis, lo que sería provocarle un nuevo daño a Seth. Y bueno, pues aquí trata de apartarle la máscara y Seth pues se sobresalta. Y están demasiado cerca, Dios mío, no te le acerques tanto, por Dios, un poquito de decencia. Porque llega y, como les digo, él también abusa mucho del espacio personal de Seth, o sea, no tiene ninguna clase de respeto por eso. Pero pues ya les decía que Seth es como para imponer su dominancia encima de los demás, pero Osiris lo hace para imponer la suya sobre Seth, o sea, y bueno, lo está viendo a los ojos y es como muy insistente, o sea,
Bueno, no sé, o sea, es que cuando alguien llega y de repente te pone la cara tan cerca de la tuya, pues es intimidante y es feo. Y solamente me puedo imaginar lo que puede estar sintiendo Seth. Y sí, de hecho en el siguiente panel se nos muestra temblando. Y le dice que al parecer todavía conserva esta habilidad o esta tendencia a meterse con los nervios de las personas. Y pues sí, pues al parecer siempre estuvieron al tanto de eso. Ay, no, es que Osiris, Dios, no sonrías, O sea, es que, o sea, podría ser un personaje guapo o atractivo. De hecho, o sea, la primera vez que lo vi sí fue así como de, Osiris. Pero ya conociendo su personalidad horrible, y que solamente está jugando con las personas a su alrededor, la verdad es que no me parece nada atractivo ya. O sea, como figura, sí, obviamente pues no lo conoces ni nada de eso y como que te llama la atención, pero sabiendo cómo es ya perdió completamente el sex appeal. Y aquí, bueno, lo agarra de la mano. No es cierto, es su cara, lo está agarrando de la cara. Y le dice que lo ha extrañado, pero pues como les digo, está traspasando una barrera de Seth sin que Seth le diera permiso, y eso ya de por sí es un acto demasiado violento. Que en esa escena que hubo entre los dos cuando pasó lo de Anubis, lo del vino, lo del ya saben, bueno, Osiris bien pudo haber dicho, es que Seth me está dando permiso, lo está haciendo porque él quiere hacerlo, pero en realidad no, o sea, lo estaba haciendo porque Osiris lo estaba obligando a hacerlo, o sea, no hubo nada de consenso dentro de lo que pasó. Y pues aquí, es que les digo, siempre está traspasando sus barreras y viendo la mejor forma de molestarlo y de abusar de él, o sea, es prácticamente bullying. Y pues sí, de hecho aquí incluso se ve que está empujando su cara un poco hacia atrás, y pues ya eso en sí ya es un acto demasiado violento. Y aquí están apareciendo estas zarzas negras llenas de espinas, atrapando a Seth por los tobillos y trepando por sus piernas. Y pues Seth le pregunta cuándo pues lo atrapó, cuándo se acercó tanto. Pero pues aquí fue porque, bueno, o sea, no mantuvo la guardia alta, por eso Osiris tuvo la ventaja en la situación. Y aparte, Seth, pues su desventaja siempre va a ser el miedo y la desesperación. Y él aquí le tenía pánico a Osiris. O sea, si estás leyendo la historia por primera vez puede que no se note y puede que llegues a pensar que sí, que hubo una cierta trama íntima entre los dos, con consenso, pero la verdad es que no, nunca fue así. Y Osiris le dice, justo como pensé, nada se iguala a verte cara a cara, que este fue el comentario que le hizo precisamente esa noche horrible. Y aquí pues ya le quitó la máscara, la dejó caer al suelo, y pues ya sabemos que esta escena se corta. Y mi miedo, la verdad es que la primera vez que lo leí ni siquiera me pasó por la cabeza ni nada, pero ya después, pensando un poquito más, dije, Dios mío, ¿qué tal que le volvió pues a dar su manoseada? Y la verdad es que fue algo que me tuvo bastante asustado mucho tiempo, pero no creo que haya podido, porque creo que después aparece Isis. Y creo que desde esa vez, cuando fue este enfrentamiento entre los dos, no ha tenido la oportunidad de volver pues ya saben. Y bueno, esperemos que siga así, por favor. Que he estado escuchando demasiados spoilers en Twitter, en Facebook, por favor, no jueguen así conmigo. Es demasiado brutal para mí. Ay, bueno, aquí Hathor ya está haciendo sus intentos con Horus. O sea, no te le acerques, mujer, por favor, no es para ti. Y bueno, mi Horus precioso con su máscara de... que ya les había dicho en el primer capítulo que lo confundí con un perico la primera vez que lo vi. Porque yo en serio, yo no leo los resúmenes. Yo solamente me guío por las miniaturas, y esa vez pues solamente estaba surfeando por ahí y pues era una miniatura demasiado pequeña, y o sea, yo pensé que estaban en la selva, les digo, porque a mí me encantan esa clase de tramas. Y dije, estoy viendo aquí un hombre sin camisa, pelirrojo, con un perico al lado. Digo, esto tiene que estar interesante, porque por aquel entonces estaba escuchando el audiolibro de Robinson Crusoe. Y dije, oh por Dios, me llama la atención. Y bueno, así fue como terminé metida en Enid, que ya les había contado que yo la primera vez nunca se me pasó por la cabeza que tuviera que ver con Egipto.
Y de repente el primer capítulo me dice, hace mucho tiempo en Egipto, y yo, ¿dónde demonios está mi selva? Pero bueno, gracias a Dios, fue una trama que me gustó, que me llamó mucho la atención. Y bueno, Horus aquí ganando como siempre. Y bueno, Hathor se le presenta, ¿no? Soy la diosa del amor y la belleza. Que su diseño está muy bonito. O sea, tiene una cara muy bonita. Y su máscara, bueno, su peluca, porque las mujeres usaban peluca. También está muchísimo más bonita que la de Isis, pero la de Isis me parece más elegante. Y también las pestañas, me gusta mucho su maquillaje. No sé si alguien lo habrá hecho. He estado viendo muchos tutoriales de maquillaje en internet sobre Eni, y la verdad es que las chicas lo hacen muy muy bien. Les queda una cosa muy impresionante. De Hathor no recuerdo haber visto, solamente el de Set, el de Ra. Creo que hay uno de Horus. Está el de Anubis. El de Anubis también es uno de los más bonitos que hay. Pero esta mujer en serio le va a dar un aire con esa ropa que se pone. Pero bueno, Egipto. Que también una cosa que me frustra mucho, no sé, esa clase de detalles tontos en los que te fijas, es que todos llevan oro encima, y el oro no sé si lo han tocado caliente, pero es una cosa, o sea, pues es un superconductor. Y digo, deben de estarse rostizando con esos collares, pero pues bueno, son dioses, sus ventajas se debe tener. Y Horus le dice que no tiene que ser tan formal con él, que es la hija de Ra, pero aquí se muestra un poquito cohibido, como con la cabeza agachada, y así pues recordemos que él nunca ha tenido demasiado contacto con otros dioses, solamente con Set y con su mamá. Entonces pues debe de ser la primera vez que está interactuando tanto con tantas divinidades. Y Hathor le dice que él pronto va a ser su dios supremo, y él se queda dudando otra vez con la cabeza agachada. Entonces yo creo que esto ya completamente refuta mi cuestión anterior en otro de los videos, donde preguntaba si él podía tener algo de este Horus oscuro que Mojito tenía planeado al principio. Pero no, yo creo que no, yo creo que aquí sus lealtades ya están queriendo pasarse hacia Set. Pero pues la principal siempre va a ser Isis, entonces ahorita él tiene que pelear con Set por el bien de su mamá. Entonces pues es algo a lo que tiene que atenerse. Y Hathor le dice que no tiene dudas de que va a ganar. O sea, es que, ay, cómo me chocan esta clase de mujeres, como que van muy a lo que van, o sea, ni siquiera los dejan respirar y ya están ahí atosigándolos, por favor. Pero bueno, no la odio ni me cae mal ni nada de eso, o sea, me parece un personaje llamativo, me agrada verla y esa clase de cosas. Pero sí, o sea, no te vas a casar con él, no te vas a casar con él. Y bueno, Horus le da las gracias, ella se pone roja y se ofrece a vendar sus heridas. Ay, qué linda. Le dice, ay, ya veo, eres tan fuerte que alivio. Y tiene esta carita de comic relief. Que creo que sí, o sea, por eso no la puedes odiar. Es como esta niña tonta de la clase, no sé. O sea, no quiero decir que sea un personaje tonto. O sea, pero es esa clase de personaje tipo, no sé si me explico. Pero bueno. Y bueno, le dice, no esperaría menos del hijo de Osiris. Otra vez Osiris. Le dice, me marcho, entonces te veo después. Y se va corriendo. Y Horus se queda solo en el templo con su actitud contemplativa de siempre, que ya es su marca personal. Que dicen que no tiene demasiada expresividad, y la verdad es que sí, es verdad. Y me gustaría mucho ver mucho más de él, porque hasta ahorita se nos ha mostrado tan poco, y para tantos capítulos que han sido se me hace un desperdicio de personaje. Y bueno, aquí esta era mi esperanza, como les decía, que Osiris ahora está con Isis en un nuevo panel. Entonces no creo, espero por favor que no haya tenido la oportunidad de hacerle nada a Set, porque es que ya basta de picar a ese hombre. O sea, es que si pudiéramos ver su historia de otra forma, o sea, no decir, ay, es que lo están maltratando, le están haciendo bullying, lo están malinterpretando, no, o sea, ya simplemente
O sea, yo me lo imagino como un pobre hombre tirado en un rincón y a todo el mundo yendo a picarlo con un palo, porque es que ya le han pasado tantas cosas y tan horribles que en serio digo, sí se las ha buscado, ha hecho cosas que no se le pueden perdonar, pero por favor, Dios mío, ya otra clase de castigo, que le pique un alacrán, no sé, que le caiga una horca asesina encima, pero por favor, lo que le estaba pasando hasta ahorita ha sido horrible. Isis le está diciendo que todos aceptaron el enfrentamiento con los 3 rounds, como Horus lo propuso, pero no fue Horus quien lo propuso, ¿sí? Y bueno, otra vez se le lanza encima a abrazarlo y le dice gracias porque por ti todo salió bien, o sea, el día que te encuentres a un hombre en serio que valga la pena para ti, te vas a dar cuenta de que Osiris, o sea, era una plasta comparado a eso. Por favor, Isis, date cuenta, por favor. Y, o sea, otra vez se muestra demasiado feliz. Le dice, me trajiste hasta aquí para protegerme del caos, ¿o no? No, o sea, él no te llevó ahí, o sea, tú te llevaste sola, tú lo lograste sola. O sea, te defendiste, protegiste a tu hijo, estuviste sola, él no movió ni un maldito dedo para resguardarte ni a ti ni a Horus. O sea, y le va a costar demasiado trabajo entender eso. Le dice, debiste haberme advertido, no tienes idea de lo sorprendida que estaba cuando desapareciste después de traerme aquí tan de repente. O sea, ¿por qué no me lo dijiste? Siempre eres así, nunca me dices nada. O sea, claro, te he tenido en las sombras toda tu vida. Le dice, si hubiera sabido que ibas a venir, al menos me habría preparado. Y pues se ruboriza la señora. O sea, amiga, no, por favor. Osiris la abraza, le dice, has pasado por mucho. No sabes cuánto me dolió verte desde el Duat. O sea, sí, cómo no. O sea, es que recordemos que Isis no pasó por cualquier cosa. O sea, fue algo demasiado fuerte, demasiado intenso y espantoso. Y sí fue culpa de Seth. Y la verdad, o sea, sí digo, mira, si quieres ir y golpearlo en la entrepierna, o sea, tú tienes todo el derecho del mundo, Isis. Pero Isis, o sea, nadie más. Y pues aquí otra vez él se le está ganando, se le está echando a la bolsa diciéndole, me dolió verte así, me preocupo por ti. Pero en realidad sabemos que no es cierto. O sea, y ella solamente se está dejando comprar. Y ella empieza a llorar y sigue sonrojada. Que les digo, a lo mejor esto era solamente parte del inicio de la trama donde nosotros teníamos que permanecer engañados pensando que en verdad había algo entre él y ella que era profundo y esa clase de cosas, porque sí se nos dio el hint de lo que pasó ahorita en esta primera parte donde fue con Seth, le quitó la máscara y lo enfrentó y esa clase de cosas. Pero yo la verdad la primera vez que lo vi yo pensé, dije pues es que es el Dios supremo, obviamente tiene que enfrentarse a la persona que lo dañó, que lo mató. O sea, yo nunca esperé que en verdad tuviera una obsesión tan horrible por Seth. O sea, y bueno, aquí se van a dar su becerro. Le dice que se quiere quedar con ella, pero que no le queda demasiado tiempo y de hecho no la besa, o sea, está evitando besarla. Isis pues empieza a llorar, le dice, me vas a dejar como me dejaste antes, pero nos acabamos de reunir y pues a este tipo se le empieza a derretir la cabeza. O sea, le dice que lo lamenta, pero ya sabemos que tú no lamentas nada. O sea, ella le dice que por favor se quede, que no la abandone. Y Osiris le dice, no hay nadie más a quien se lo pueda pedir. Isis, mi amada esposa, sí, claro, por favor cuida a, pues le dice a este niño, a este niño, o sea, se está refiriendo a Anubis. Ay no, qué horror, en serio, es que les decía, mi personaje favorito dentro de toda la mitología no eran ni Seth ni Horus, o sea, a ellos ni siquiera les prestaba atención. Mi personaje favorito siempre ha sido Anubis. O sea, es como este dios imponente que me encanta verlo en películas, me encanta su mitología. Pero aquí en Enid es demasiado complicado para mí leerlo y no odiarlo. O sea, es que no es su culpa ni nada de eso, no le hago bashing.
o sea, lo respeto como personaje, o sea, sé que tiene que estar ahí como personaje, pero es que esta clase de características que tiene son demasiado frustrantes, demasiado dolorosas, porque aparte no hay nada que nadie pueda hacer, o sea, para ayudarlo. O sea, sí es una víctima completamente a la merced de Osiris y pues sí me causa mucho malestar su situación. Y pues aquí cuando Isis lo protege y así, la verdad es que me gustaba porque es que nadie más lo ha hecho, ni siquiera Seth. O sea, Seth todo lo que hace es por Anubis, pero lo hace mal. O sea, a lo mejor la forma de protegerlo habría sido siendo honesto con él, explicarle todo lo que había pasado, no tratar de esconderle nada, pero pues Seth también lo estaba haciendo por salvaguardarse él mismo, porque su miedo era que la gente supiera su vergüenza, ¿no? Y pues que su esposa lo había engañado, que su hijo no era su hijo y así, pero pues al final el más afectado fue Anubis, que es lo que pues sí termina pasando en la realidad muchas veces con los matrimonios fallidos y los hijos que solamente acaban ahí embarrados porque sí, ¿no? Y pues nadie les presta atención, pero pues ellos también están sufriendo demasiado. Y pues aquí les digo que Isis lo protegiera era demasiado lindo porque Neftis, o sea, ella estaba encarcelada por su propia mano, la reja estaba abierta, podía salirse cuando quisiera, ella estaba viendo cómo estaba sufriendo este niño y nunca movió un solo dedo para protegerlo, ni siquiera la vez que Seth lo golpeó delante de ella fue para salir de su prisión y decir, oye, espera, o sea, el niño no tiene nada que ver, o sea, solamente se quedó ahí estirando la mano a través de los barrotes, cuando perfectamente pudo haberse salido. Y ella seguía siendo una diosa, entonces no digo que pudiera haber enfrentado al dios de la guerra, pero sí digo, oye, pudiste haberlo detenido, aunque fuera un poquito, pero no, o sea, no hizo absolutamente nada. Y es también por eso por lo que ella no me agrada mucho, pero pues como les digo, o sea, ella es pues la versión creada por Osiris, o sea, no es la Neftis del espejo, y yo tengo muchas esperanzas en esa Neftis, o sea, quiero que ella aparezca y por el amor de Dios que lo solucione todo, porque por algo ella como que tenía esta clase de control sobre los hermanos, porque era la paz, o sea, y pues sí, influencia sobre la vida, sobre la magia, sobre la guerra, claro que tenía, porque ella representa la paz. Y bueno, aquí Anubis pues se queda tirado, ¿no? Y ese es el final del capítulo. Que tenía pensado juntar este con el capítulo 9, pero a lo mejor este quedó demasiado largo, entonces pues puede que lo publique como un capítulo aparte. Entonces, si les ha gustado, por favor suscríbanse, compartan y nos estaríamos viendo en el siguiente video. Hasta luego.